Hola, mi nombre es Carolina Castañeda, soy de la Facultad de Ciencias Empresariales del programa de Contaduría Pública y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante para los contribuyentes, que son las sanciones. Dentro del régimen de procedimiento tributario hay demasiadas sanciones, por eso vamos a hablar solamente de la sanción por extemporaneidad. Antes de que entremos en materia con el tema, lo que estamos viendo aquí en pantalla, que tenemos en el programa de Contaduría Pública un convenio con la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se denomina Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. ¿De qué se trata? De que allí les colaboramos a los contribuyentes de baja renta con todos los temas relacionados con temas contables, tributarios y laborales. Que estamos viendo aquí en pantalla, nuestro correo consul.empresarial@uniminuto.edu y el WhatsApp 313-304-6283. Entonces, ¿en qué consiste nuestra ayuda para el tema de núcleos de apoyo contable y fiscal? En estos días nos hemos dado cuenta que nos han consultado mucho porque la Administración de Impuestos está enviándoles a los contribuyentes unos oficios persuasivos en los cuales los está invitando a declarar porque se encuentran omisos en algunas declaraciones. Omiso significa que omitió el proceso de declarar. Entonces, ¿qué sucede cuando la declaración se presenta después de la fecha del vencimiento para declarar? Eso va a tener una sanción que se llama sanción por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque fue ya por fuera de la fecha en la que debía presentar la declaración. Aquí, en esta pestaña que dice calendario, tenemos el calendario tributario del año gravable 2019, porque vamos a hacer un ejemplo de un contribuyente que se encuentra omiso por la declaración de renta del año gravable 2018, que debió haber presentado oportunamente en el año 2019. Entonces, por esa razón, aquí tenemos el calendario tributario año 2019 de personas naturales. Como vemos aquí en el calendario, nos da ahí una información, una columna que dice los últimos dígitos del NIT y tiene unas fechas que dice hasta. Entonces, para nuestro ejemplo, aquí vamos a trabajar con este NIT, que es 30.350.191, y el dígito de verificación es raya 9. Para ubicar el plazo máximo en que debía presentar el contribuyente su declaración de renta de personas naturales, se van a ubicar los dos últimos dígitos del NIT. Para este caso no vamos a tener en cuenta el dígito de verificación, que es el 9. Entonces lo vamos a quitar de ahí porque no se tiene en cuenta. Se tienen en cuenta son los dos últimos dígitos del NIT que, como vemos ahí en la pantalla, están en rojo. Entonces, plazo máximo que tenía este contribuyente para presentar su declaración oportunamente, lo vamos a buscar en el calendario tributario de acuerdo a los dos últimos dígitos, como ya dije, que están en rojo, 91. Nos ubicamos acá, entonces acá donde estoy señalando con el puntero del mouse, de vencimientos de NITs que terminen en 91 y 92. Fecha máxima de presentación, 13 de agosto. Entonces, nuevamente es una declaración de renta del año gravable 2018 que se debe presentar el 13 de agosto del año 2019 y que a la fecha no se ha presentado. Vamos a hacer el ejercicio como si el día de hoy se fuera a presentar la declaración de renta. Entonces, con corte a la fecha en que se vaya a presentar la declaración de renta, se va a calcular la sanción por extemporaneidad. Hoy aquí estamos 22 de agosto del año 2020, entonces desde el 13 de agosto
ese contribuyente está omiso, ha omitido que presentar la declaración. Entonces lo primero que tiene que hacer es liquidar la declaración y después de ya tener los valores de la declaración tributaria, con esa información se va a liquidar la sanción por extemporaneidad. Aquí tenemos también un ejemplo de un formulario de una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Entonces, para calcular la sanción de extemporaneidad, la norma dice que se debe tomar el total del impuesto a cargo. Como estamos viendo en la pantalla, es la cifra y el renglón que está en rojo. Ese es el impuesto a cargo. ¿Por qué? Aquí más abajo tenemos el total del saldo a pagar, pero la norma en el artículo 641 especifica que la base para calcular la sanción por extemporaneidad va a ser el impuesto a cargo. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, son 29.579.000. Ese es el impuesto a cargo. Entonces, para calcular la sanción, ¿qué datos vamos a necesitar? Que si la declaración da un valor a pagar, en este caso, de un valor a pagar de 9.298.000. Entonces, la base para calcular la sanción por extemporaneidad va a ser el impuesto a cargo. En este caso, 29.579.000. Entonces, ese es el primer dato que se necesita. El segundo dato es el que estaba mostrando anteriormente, que era revisar en el calendario tributario cuándo se había vencido la declaración. En este caso, como ya lo explicamos, se venció el 13 de agosto del año 2019. Con esos dos datos nos vamos a ir para la siguiente hoja para explicar cómo se debe declarar la sanción por extemporaneidad cuando el impuesto tenga impuesto a cargo. Entonces, lo primero que vamos a colocar es la fecha del vencimiento para declarar. ¿De qué? De la sanción. Me voy a volver acá a la hoja que dice calendario. Entonces, nuevamente, ¿cuándo se vencía la declaración? 13 de agosto del año 2019. Colocamos aquí la fecha del vencimiento para declarar. 13 de agosto del año 2019. En nuestro ejemplo, la vamos a calcular porque el día de hoy se va a presentar la declaración. Entonces, fecha de presentación, 22 de mayo del año 2020. Esa información nos va a servir para calcular los meses que está en mora de presentar la declaración. En este caso son 10 meses, pero vamos a explicar cómo es que se hace el cálculo para hallar el tiempo. Porque la norma dice que se toma como base para calcular la sanción por extemporaneidad el impuesto a cargo por mes o fracción de mes. Entonces, en este momento eso es lo que vamos a hallar, el tiempo que está en mora la declaración con los meses y la fracción de mes que tiene que empezar a correr a partir del 13 de agosto del año 2019 para llegar al 22 de mayo del año 2020. Entonces aquí, en una forma muy esquemática, voy a subir aquí el archivo, está el tiempo para sacarlo paso a paso. ¿Cuándo se debía presentar? O sea, la fecha de vencimiento de la declaración, 13 de agosto del año 2019. Si nos corremos para el 13 de septiembre del año 2019, ya ha transcurrido un mes. Que del 13 de septiembre al 13 de octubre, que ha transcurrido otro mes. Que del 13 de octubre de 2019 al 13 de noviembre del 2019 ha transcurrido otro mes. Del 13 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019 ha transcurrido otro mes. Del 13 de diciembre del año 2019, y ya llegamos al año 2020,
al 13 de enero del año 2020 ha transcurrido otro mes. Del 13 de enero del año de 2020 al 13 de febrero del año 2020, otro mes. Del 13 de febrero del 2020 al 13 de marzo del 2020, otro mes. Del 13 de marzo del 2020 al 13 de abril, otro mes, ya casi vamos a llegar. Acá tenemos del 13 de abril al 13 de mayo de 2020. Entonces, durante este tiempo, hasta el 13 de mayo, lo vamos a colocar aquí en otro color para que se distinga. Entonces, han transcurrido 9 meses. Aquí tenemos ya la operación, han transcurrido 9 meses. Pero, ¿qué pasa? La declaración se va a presentar, es el día 22 de mayo del presente año. Entonces, resulta que del 13 de mayo, que aquí vamos a empezar a contar, pues al siguiente día. El día que le sigue el 13 de mayo es el 14. Entonces, del 14 de mayo al 22 de mayo, inclusive el día 14 de mayo, entonces contamos desde el 14 hasta el 22, han transcurrido 9 días. 9 días, pues no es un mes, pero es una fracción de mes. Entonces, en el artículo 641, la norma que dice que se debe tomar el impuesto a cargo por el tiempo de retardo por mes o fracción de mes. En este caso, ¿qué pasó? Hay 9 meses de retardo, coincidencialmente nos dio también aquí 9 días de retardo. Entonces resulta que estos 9 días, a pesar de que son días, para el tema de calcular la sanción por extemporaneidad se va a convertir en un mes. Entonces, en conclusión, el tiempo que ha estado en mora en meses, la declaración son 10 meses. Entonces, otra forma de hacerlo más fácil puede ser a simple vista. Empezamos a contar de cada 13 hasta cada 13. Entonces, como ya lo hicimos acá, nos dieron 9 meses. ¿Esto qué significa? Que del 13 de agosto del año 2019 al 13 de mayo del año 2019 han transcurrido 9 meses. Y entonces tenemos que determinar que del 14 de mayo al 22 de mayo han transcurrido 9 días, pero esos días para esta norma se van a convertir en meses. En conclusión, el tiempo que tiene de extemporánea esta sanción, si vamos a liquidar la sanción el día de hoy, son 10 meses. Resulta que el artículo 641 del Estatuto Tributario, que ordena el tema de la sanción por extemporaneidad, tiene, por así decirlo, 3 casos. Entonces, el primer caso es cuando tiene, voy a mover aquí más el archivo, cuando en la declaración hay un impuesto a cargo. Me voy a devolver nuevamente a la hoja donde está el formulario. Entonces aquí tenemos el total del impuesto a cargo, que es como lo vemos ahí, está en rojo en la casilla 83. Esa va a ser la base para calcular la sanción por extemporaneidad. La norma, esta sanción es onerosa, es alta. ¿Por qué? Porque miren, no está tomando el total del valor a pagar. En este caso son 9.298.000. Está tomando es el impuesto a cargo, y el impuesto a cargo acá, en este caso, está elevado, son 29.579.000. Entonces, nos vamos para nuestra hoja de trabajo. Entonces, cuando tenemos impuesto a cargo, vamos a calcular la sanción. ¿Cuál es la base para calcular la sanción por extemporaneidad cuando hay impuesto a cargo? Tomamos el impuesto a cargo. El artículo 641 entonces nos dice que hay que tomar el impuesto a cargo y multiplicarla por el tiempo de retardo de mes o fracción de mes.
En este caso ya lo determinamos que son 10 meses de retardo. Y adicional, el artículo 641 nos dice que todo eso hay que multiplicarlo por el 5%. Entonces el 5% siempre va a ser una constante. Aquí en la parte inferior voy a editar la celda. Entonces, ¿qué tomamos? El impuesto a cargo, lo multiplicamos por el tiempo de retardo, 10 meses, por el 5%. Entonces, la sanción en este caso son 14.789.500. Pero para el tema de pagar los impuestos, las sanciones, calcular los intereses de mora, de acuerdo al artículo 577 del Estatuto Tributario, ordena que esos valores se deben aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces aquí la cifra que vemos en amarillo está aproximada al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces, en este caso, la sanción con este impuesto a cargo de 29.579.000 y como tiene 10 meses de retardo, entonces la sanción es de 14.790.000. En este caso, la sanción es muy elevada porque en la sanción por extemporaneidad depende del tiempo. A mayor tiempo, la sanción se va haciendo más progresiva. ¿Qué quiere decir? Que la sanción se va elevando. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio que vamos aquí a suponer que solamente tiene un mes de retardo. Entonces aquí vamos a ver que la sanción pues se va a disminuir. A ver, que nos deje editar la celda. Entonces, en este caso, si es solamente un mes, con este impuesto a cargo, la sanción sería de 1.478.950, que aproximado al múltiplo de 1000 más cercano, 1.479.000. De todas maneras, la sanción es onerosa, es elevada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta sanción? Bueno, entonces resulta que en una reforma tributaria se crearon el artículo 640 del Estatuto Tributario. Lo voy a poner acá en rojo y le voy a poner acá un fondo de otro color para distinguirlo, con el ánimo de que este artículo, el artículo 640, pues es una bendición para estos casos porque, de acuerdo al caso que ya vamos a explicar, la sanción se puede reducir. Entonces, muy importante cuando tengan temas de sanciones, leer detenidamente, recurrir al artículo 640, porque el artículo 640 va a permitir hacer unas reducciones a las sanciones. Entonces el artículo 640 le permite a la sanción por extemporaneidad que la rebaje. Entonces, en el artículo 640, que aplica para los contribuyentes, está el numeral 1 y el numeral 2 de ese artículo. Esta norma nos dice que si el contribuyente ha tenido buen comportamiento con sus declaraciones, con el tema de sanciones, le pueden reducir la sanción. Entonces, en este caso lo vamos a hacer acá. Acá eso que tengo en rojo es el año 2020, que es el año en el cual estoy calculando la sanción por extemporaneidad. Específicamente, ¿qué? Pues el 22 de mayo de este año. El numeral primero le dice que se ubique en el año donde está cometiendo la conducta sancionable. ¿Cuál es la conducta sancionable? Pues que está liquidando sanción por extemporaneidad porque no presentó oportunamente la declaración de renta. Entonces, el numeral primero le dice, mire, váyase 2 años hacia atrás del 2020 y analice
cómo fue su comportamiento. Entonces, 2 años hacia atrás son el año 2019 y el año 2018. Entonces, que si no cometió la misma conducta sancionable esos 2 años atrás, entonces vamos 2 años atrás, 2019 y 2018, que si no cometió esa misma conducta sancionable, entonces que la sanción la puede reducir al 50%. Entonces, vamos para acá, en nuestro caso, ya habíamos determinado que la sanción era de 14.790.000, que si la vamos a reducir al 50%, entonces ya la sanción no serían 14.790.000, sino 7.395.000, pero siempre y cuando, nuevamente, nos ubicamos en el año donde se cometió la conducta sancionable. ¿En qué año? En el 2020, que es en el año en que se está calculando la sanción por extemporaneidad. Reviso allá en la historia tributaria del contribuyente si en el año 2019 no calculó sanción de extemporaneidad, me puedo devolver para el año inmediatamente anterior, que sería el año 2018. Por así decirlo, si en el 2018 y en el 2019 tiene la hoja de vida limpia, por así decirlo, entonces la ley le permite que si acá no cometió ninguna infracción en el 2019 y en el 2018, la norma del artículo 640 le va a permitir que esa sanción, que está en 14.790.000, la reduzca al 50%. Y entonces, ¿qué será mejor? ¿Pagar una sanción de 14.790.000 o una de 7.395.000? Entonces, por eso el artículo 640 es un buen incentivo tributario para reducir ese tipo de sanciones. Entonces, ese sería el primer caso del numeral primero del artículo 640. Pero, ¿qué pasa? En ocasiones hay contribuyentes que no se han portado bien y pues han cometido en años anteriores, les ha correspondido liquidar sanción por extemporaneidad. Entonces lo vamos a hacer con el numeral 2 del artículo 640. Entonces nuevamente, ¿qué nos dice el artículo 640? Que nos ubiquemos en el año donde se cometió la conducta sancionable. ¿En qué año? En el 2020, porque en el año 2020, específicamente el día de hoy, 22 de mayo, se está liquidando la sanción por extemporaneidad. Que se devuelva al año inmediatamente anterior, el año 2019. Entonces, que analice que si en el año 2019 liquidó sanción por extemporaneidad. Si no lo hizo, que vaya y mire en el 2018. ¿Pero qué pasó en este caso? En este caso, en el 2018, el contribuyente ya había liquidado una sanción por extemporaneidad. Entonces, ya el 2018 no cuenta y solamente contaría con el año 2019. Entonces, que solamente tiene, por así decirlo, en su hoja de vida un solo año donde no cometió esa infracción, que la sanción la puede reducir en un 75%. Entonces, aquí lo vamos a editar. Entonces, ya no sería un 50%, sino en un 75%. Entonces, la sanción aproximada, entonces démosle acá, aproximada al múltiplo de 1000 más cercano, sería, veamos aquí el dato, con la fórmula, entonces teniendo en cuenta que siempre estos valores se deben aproximar al múltiplo del 1000 más cercano. Aquí redondeada ya aproximada al múltiplo de 1000 más cercano, ya con la reducción del 75%, la sanción en este caso serían de 11.093.000 pesos, que siempre es un buen incentivo
para calcular la sanción y tomarse la rebaja de la sanción, porque la sanción plena en este caso sería de 14.790.000. Entonces, muy importante el artículo 640 porque reduce esas sanciones. En algunos casos en el 50%, en otros en el 100%. Bueno, entonces aquí en este caso, el impuesto a cargo lo exageré demasiado, exagerémoslo otro poquito más, quitémosle aquí lo de los descuentos. Entonces vamos aquí a simular que no son 10 meses que está en omisión de haber presentado la declaración, sino que son 25 meses. Entonces resulta que aquí la sanción, ya aproximada al múltiplo de 1000 más cercano, son 36.974.000, pero pues ya esta sanción está demasiado elevada. Entonces, ¿qué ordena el artículo 641 del Estatuto Tributario? Pues que dice que esta sanción no puede superar el 100% del impuesto a cargo. Entonces, en este caso, si calculamos una sanción que supere el impuesto a cargo, entonces la sanción va a ser el impuesto a cargo. Entonces, en este caso, la sanción va a ser de 29.579.000. ¿Por qué? Porque la norma sí lo tiene establecido. Entonces, nuevamente, que si tengo una sanción muy elevada, 36.974.000, la comparo con el impuesto a cargo. ¿Cuál es el impuesto a cargo? 29.579.000. Entonces, en este caso, como superó el impuesto a cargo, la sanción va a ser el impuesto a cargo. Y nuevamente reitero, hay que analizar a qué tipo de rebaja puede aplicar esta sanción de acuerdo al artículo 640 del Estatuto Tributario. Bueno, en este caso, el impuesto a cargo está muy elevado. Vamos a colocar en otro caso de una declaración de renta cuyo impuesto a cargo sea un valor más reducido. Entonces vamos aquí a hacerlo con 250.000 pesos. Entonces, con 250.000 pesos, resulta que la sanción, entonces vamos a decir que son los 10 meses que está en mora, que teníamos acá inicialmente, que fecha el vencimiento para declarar, se vencía el 13 de agosto, fecha de presentación, 22 de mayo del año 2020. Entonces son 10 meses que está de retardo de no haberla presentado y que tiene acá un impuesto a cargo de 250.000 pesos, pues como más a la realidad de los contribuyentes que asesoramos, que la mayoría son asalariados, entonces el impuesto a cargo no es muy elevado. Entonces en este caso el impuesto a cargo son 250.000 pesos. Nuevamente lo multiplicamos por el mes o fracción de mes de retardo y por el 5%, que es una constante que está establecida en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Entonces, en este caso, la sanción nos da un valor de 125.000 pesos. Pero, ¿qué sucede? Resulta que hay un artículo en el Estatuto Tributario, que es el artículo 639, que dice que la sanción mínima es de 10 VTs. Para este año, la sanción mínima es de 356.000 pesos. Entonces aquí, cuando liquidamos la sanción, nos dio un valor de sanción de 125.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Como ya les expresé, la norma dice que la sanción mínima es de 356.000 pesos para este año. La sanción mínima todos los años se va actualizando, que corresponde a 10 VTs. La VT, ¿qué es? Es una unidad de medida que tiene la Administración de Impuestos para calcular las sanciones e imponer una serie de obligaciones. Entonces, la sanción mínima para este año, 356.000 pesos. Entonces, en este caso, a pesar de que aquí arrojó un valor de 125.000 pesos,
pues no se va a poder pagar la administración de impuestos 125.000 pesos, sino tenemos que llegar a la sanción mínima. Entonces, en este caso, que nos dio 125.000 pesos, que es inferior a la sanción mínima, debemos calcular pagar la sanción mínima, que serían 356.000 pesos. Entonces, este es el tema cuando en del artículo 641, cuando hay impuesto a cargo. Entonces, como les comentaba, en el artículo 641, por así decirlo, hay 3 casos. Entonces, este sería el primero, cuando hay impuesto a cargo. ¿Qué pasa? Que se liquidó la declaración y al elaborar la declaración, pues no hay impuesto a cargo, ¿cierto? Entonces quedó 0, ¿cierto? Puede ocurrir. Entonces, a veces los contribuyentes cuando nos van a consultar llegan preocupados que porque tienen que declarar. Declarar no es sinónimo de pagar impuestos, porque en ocasiones al elaborar la declaración de impuestos, el saldo a pagar es 0. Entonces, en este caso, para este ejemplo, vamos a seguir con las mismas fechas de vencimiento y la misma fecha de presentación. En este caso, ¿qué pasó? Pues no hay impuesto a cargo, dio 0. Me voy a volver aquí al formulario. Entonces, la norma del artículo 641 ordena que cuando no hay impuesto a cargo, entonces que debe tomar los ingresos brutos de esa declaración. Acá en este ejemplo tenemos los ingresos brutos que están en rojo, que son 87.630.000, que son de un asalariado, que el valor no es tan elevado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingresos brutos, que solamente se van a tomar los ingresos sin tener en cuenta restar los ingresos no constitutivos ni deducciones, solamente los ingresos. Entonces, en este caso, voy a subir aquí el archivo. Los ingresos son de 121.500.000. Entonces, ¿de dónde los voy a tomar? Pues eso se va a tomar cuando primero que hay que hacer, liquidar la declaración para después, por último, liquidar la sanción. Vamos a trabajar con el mismo calendario que tenemos acá, fecha de vencimiento para declarar 13 de agosto del año 2019. Fecha de presentación el día de hoy, con mes y fracción de mes, como ya lo habíamos explicado, dieron 9 meses que está en mora, más una fracción, pero en conclusión esa fracción se convierte en otro mes. Entonces aquí tenemos 10 meses en mora. Entonces, como no hay impuesto a cargo, el artículo 641 ordena que se tomen los ingresos brutos. Aquí los tenemos, los ingresos brutos. Esos ingresos brutos se van a multiplicar por el mes o fracción de mes de retardo. Y aquí cambia el porcentaje. Entonces, aquí el porcentaje es de 0.5%. Entonces, ¿qué hacemos? La base para calcular la sanción por extemporaneidad cuando no hay impuesto a cargo y hay ingresos, entonces vamos a tomar los ingresos brutos. Aquí ya los tenemos. Entonces, tomamos los ingresos brutos, se multiplican por el tiempo que estuvo en mora, en este caso 10 meses, y se multiplica por el 0.5%. En este caso, la sanción son 4.381.500 y como ya les manifesté, esas cifras se deben aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces, aquí la que vemos en amarillo, entonces en total la sanción es de 4.382.000. En este caso, también aplica el beneficio que tiene el artículo 640 en reducir las sanciones. Entonces voy a explicar otra vez el artículo 640 porque a veces es un poco confuso. Entonces resulta que el artículo 640 en su numeral primero y en su numeral segundo son para que los aplique
el contribuyente. Entonces, acá en este caso tenemos una sanción que está muy elevada. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? El artículo 640 dice que nos ubiquemos en el año donde se cometió la conducta sancionable. Que revise 2 años atrás que si no cometió la misma conducta sancionable. O sea que si en el 2019 no calculó sanción por extemporaneidad y en el año 2018 no calculó sanción por extemporaneidad, que esta sanción, la que tenemos aquí en amarillo, que se puede reducir en un 50%. Vamos aquí, separadores. Entonces, que se puede reducir y quedaría en 2.191.000. Ese sería el numeral 1 del artículo 640. La otra, el numeral 2, nos dice lo mismo. Ubíquese en el año donde cometió la conducta sancionable. Específicamente el día de hoy estamos calculando la sanción por extemporaneidad, que es en el año 2020. Nos devolvemos al año 2019 para revisar si el contribuyente liquidó sanción por extemporaneidad. Entonces aquí no cometió esa sanción en el 2019. Se devuelve al año 2018, pero pues lamentablemente en el año de 2018 se había calculado sanción por extemporaneidad. Entonces en ese caso solamente tiene un año. Entonces como solamente tiene un año, aquí la sanción la puede reducir en un 75%. Entonces aquí pues el beneficio es menos, pero de todas maneras sigue teniendo el beneficio de poder reducir la sanción. Que si aproximamos esto al múltiplo de 1000 más cercano, entonces quedaría en 3.287.000 pesos. Aquí le ponemos separadores para que la cifra se vea mejor. Entonces, en este caso sería la sanción ya con reducción al 75%, 3.287.000 pesos. Pero adicional, cuando se está calculando esta sanción, pues esto tiene unos límites. Aquí voy a exagerar con el tiempo que está en mora la declaración. Entonces, vamos a decir que lleva ya 28 meses. Entonces, ya con 28 meses, entonces lo que les comentaba, que la sanción de extemporaneidad es muy onerosa y no debemos dejarla avanzar en el tiempo, ¿cierto? Porque a mayor número de meses, la sanción se va incrementando. Entonces, en este caso, tenemos una sanción de 12.268.000 pesos. Pero el artículo 641 nos establece unos límites. En este caso, voy a subir aquí un poquito más el archivo para que se vea. Nos está estableciendo unos límites que nos dice que sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Aquí los tenemos, voy a editar la celda. ¿Qué ingresos? 87.630.000, entonces por el 5%. O del valor de 2.500 VTs. Como estábamos calculando la sanción en el año 2020, se va a trabajar con la VT del año 2020, que son 35.607 pesos. ¿Cómo hacemos para encontrar ese dato de la VT? Entonces, en internet le escribimos allá VT año grabable 2020 y hay varias páginas donde nos dan esa información. Entonces aquí ya se multiplicó 2.500 VTs por 35.670. En este caso, la sanción, como lleva tanto tiempo de retardo, 28 meses, está muy elevada. Entonces vamos a establecer estos límites. Nos dice que de estos 3 valores, voy a colocar en rojo, de estos 3 valores se debe tomar la cifra menor resultante, o sea, la cifra menor entre estos 3 valores. Quitémosle acá este color a esto. Entonces, entre los 3 valores que están en rojo, la cifra menor va a ser la sanción. En este caso, la sanción, entonces,
aproximando este valor al múltiplo de 1000 más cercano, serían 4.382.000. ¿Por qué? Porque acá al hacer el cálculo nos da 12.268.000, cifra que está muy elevada. Entonces el artículo 641 nos dice que le calculemos el 5% a los mismos ingresos. ¿Cuáles? 87.630.000. Y que pongamos otro límite, que son 2.500 UETs. Entonces, en este caso, la sanción, porque es la cifra menor resultante, vamos a colocarla aquí en otro color, es de 4.382.000. Le reitero, siempre que se trata de impuestos, sanciones o intereses de mora que se le deben pagar a la administración tributaria, se deben aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces, en este caso, la sanción sería de 4.382.000 para este caso. ¿Qué pasa? Bueno, entonces aquí estamos, cuando se trata de calcular la sanción con los ingresos brutos, las sanciones siempre van a ser elevadas. ¿Por qué? Porque los ingresos siempre son considerables. Entonces vamos aquí a suponer solamente en este caso que estuvo en mora un solo mes. Un solo mes, y entonces aquí pues nos da un resultado ya inferior. Entonces aquí nos dice que de sanción son 438.000 pesos. Recordemos que esas cifras se deben aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Lo vamos a hacer en este momento. Entonces, en este caso, si solamente fuera un mes de retardo y que no tiene impuesto a cargo, que hay que tomar los ingresos, la sanción sería de 438.000 pesos. Entonces, al revisar con los límites el 5% de los ingresos, 2.500 VTs, la cifra menor resultante es de 438.000 pesos. Entonces, en este caso, este sería el valor de la sanción. Aquí voy a exagerar y voy a colocar unos ingresos inferiores. Entonces, vamos a colocar acá 25.638.000 para que nos dé una sanción bien bajita. Entonces, tengo unos ingresos brutos de 25.638.000, que solamente estuvo en mora la declaración un mes o una fracción de mes, que eso se convertiría en un mes. Aquí la sanción nos da 128.000 pesos. Entonces, nuevamente, esta sanción está por debajo de la sanción mínima establecida en el artículo 639 del Estatuto Tributario. Entonces, en este caso no se podría pagar esta sanción, sino tocaría pagar 356.000 pesos. Nuevamente, teniendo en cuenta que la sanción mínima todos los años se actualiza. ¿Qué ocurre? Que esta declaración que estamos aquí haciendo este ejemplo corresponde al año gravable 2018, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo la tenía que presentar? En el 2019. La omití y la estoy presentando en el 2020. Que no interesa de qué año gravable sea la declaración, se va a calcular la sanción mínima con la VT vigente. Mal haría decir que como la declaración es del año 2018, voy a calcular la sanción mínima con la VT del año 2018, porque se debe calcular la sanción mínima es con la VT en el año en que se está haciendo el cálculo de la sanción mínima. Entonces, para tener eso muy claro. Entonces, aquí ya hemos explicado el caso número 1, cuando en la declaración del contribuyente hay impuesto a cargo.
En el caso número 2, que por el hecho de que no existe impuesto a cargo, pues no está eximido de no calcular sanción por extemporaneidad, porque en este caso va a tomar como base para liquidar la sanción los ingresos brutos. Y el tercer caso es cuando no hay impuesto a cargo y no hay ingresos. Entonces, cuando no hay impuesto a cargo y tampoco hay ingresos, debe calcularse, o la base para calcular la sanción va a ser el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Entonces, el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior a qué? Pues a la declaración de renta. En este caso, estamos calculando la sanción por extemporaneidad del año gravable 2018. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a revisar con los datos del contribuyente en su declaración de renta del año gravable 2017, allá en el renglón donde dice patrimonio líquido. Entonces, en este caso, aquí en este ejemplo, fuimos allá a la declaración de renta y hallamos el patrimonio líquido, entonces la declaración de renta del año gravable 2017, y fuimos y obtuvimos el patrimonio líquido del contribuyente en su declaración de renta del año 2017, porque es el año inmediatamente anterior a la declaración de renta del año 2018. En este caso, el patrimonio líquido del contribuyente para nuestro ejemplo son 121.500.000. Entonces, estamos trabajando con el mismo tiempo de mora que hicimos aquí inicialmente, que lo tomamos fecha del vencimiento para declarar, entonces la fecha en la cual se vencía la declaración. Fecha de presentación para nuestro ejemplo, estamos diciendo que la estamos calculando el día de hoy. Entonces, en este caso, tomamos, es el patrimonio líquido. La norma nos dice, tome el patrimonio líquido y multiplíquelo por los meses o fracción de mes de retardo, aquí lo tenemos, y aquí el porcentaje cambia, que es el 1%. Entonces, al hacer aquí el cálculo, nos dan 12.150.000. Adicionalmente a eso, la norma nos establece unos límites. Entonces, nos dice, calcule la sanción con la fórmula, pero después establezca los siguientes límites. Que al mismo patrimonio líquido, o sea que a los 121.500.000, los multiplique por el 10%. Y que a ese mismo valor lo multiplique por el 10% y que a ese mismo valor lo multiplique por 2.500 VTs. Entonces aquí está mal este dato por el 10%. Entonces acá nos da 121.500.000. Entonces en este caso, pues la cifra menor resultante está muy inferior al valor de la sanción. Entonces, ahora sí quedó bien. Entonces, aquí coinciden los mismos valores. Entonces, la cifra menor resultante, pues va a ser el valor de la sanción, que ya tenemos ahí en amarillo. La sanción, que son 12.150.000. Pues en este caso, que estoy exagerando, que aquí hay un patrimonio líquido muy elevado. Vamos a reducir este patrimonio, digamos que son solamente 43 millones. Entonces, con 43 millones, pues ya la sanción disminuye. Igual tenemos los 10 meses de retardo multiplicado por el 1%. Y aquí están nuestras limitantes. Entonces, igual la cifra menor resultante sigue siendo el valor de la sanción. Aquí supongamos, y vamos a ver lo que les decía, que a mayor número de meses la sanción se va incrementando. Aquí digamos que solamente estuvo en tiempo de mora 2 meses. Entonces aquí la sanción se va reduciendo. Entonces aquí en este caso la sanción es de 860.000 y la comparamos con los límites. El 10% del patrimonio líquido, 4.300.000,
o 2.500 VTs, 89 millones, 18.000, aproximado el valor al múltiplo de 1.000 más cercano. Entonces, en este caso, la sanción sería de 860.000. Hay una pregunta muy recurrente cuando hay que calcular es una sanción mínima, que si la sanción mínima admite rebaja de la sanción de acuerdo al artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, en este caso que calculamos, que vimos que teníamos un impuesto a cargo de 250.000 pesos, el tiempo de mora 10 meses por el 5%, pues en este caso la sanción son 125.000 pesos, pero como ya lo manifestamos, pues no se puede pagar a la Administración de Impuestos una sanción de 125.000 pesos, sino la sanción mínima vigente del año en que estemos calculando la sanción, en este caso 356.000 pesos. Entonces la pregunta es que si a 356.000 pesos le podemos aplicar descuentos del artículo 640. Y entonces a la conclusión a que se llega es que no, porque ya la norma estableció que esa es la sanción mínima. Entonces, mucho cuidado, no empezar a tomarse cuando el valor de la sanción sea una sanción mínima, no empezar a reducir la sanción mínima con descuentos del artículo 640, porque en ese caso la sanción queda mal liquidada. Y entonces, si queda mal, es posible que la administración después lo requiera y la haga corregir, y entonces el tema se va haciendo cada día más gravoso para el contribuyente. Estas sanciones, la norma dice que sin perjuicio de los intereses de mora. Entonces lo voy a escribir acá. Dice que sin perjuicio de los intereses de mora. ¿Eso qué significa? Eso significa que adicional a la sanción, entonces en este caso, que a la sanción que se ha impuesto a cargo, hay que liquidar intereses de mora. ¿Y qué pasa con los intereses de mora que están vigentes para los temas tributarios? Esos intereses de mora se deben calcular mes calendario y además son muy gravosos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esos intereses se van incrementando y se van incrementando. En ocasiones, los intereses son superiores al impuesto que había que pagar, a la sanción. Entonces, es muy importante que si usted se enteró rápidamente que no presentó oportunamente la declaración, lo haga lo más pronto posible, porque a medida que deje pasar el tiempo le va a incrementar la sanción y también le va a incrementar los intereses de mora. En otra transmisión les vamos a explicar cómo se calculan los intereses de mora. De todas maneras, en Internet hay unos liquidadores, desde siempre y cuando la información esté actualizada, que el liquidador le calcula los intereses de mora. Pero pues es importante aprender a liquidarlos con la fórmula que da la DIAN en una circular que tiene, para compararlos con esos liquidadores y estar plenamente seguro que son los intereses correctos. Entonces aquí ya explicamos el tema de la sanción por extemporaneidad. Entonces, cuando hay impuesto a cargo, cuando no hay impuesto a cargo. En el otro, cuando no hay impuesto a cargo y no hay ingresos. Entonces, esas son las tres maneras de calcular sanción de extemporaneidad. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque esto le ocurre a muchos contribuyentes, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que en ocasiones ni siquiera se han enterado que están obligados a declarar. ¿Cuándo se enteran? Cuando la Administración de Impuestos los está notificando al correo que están omisos. Entonces, cuando escuchen la palabra omiso, quiere decir que omitió. ¿Omitió qué? Presentar la declaración de impuestos.
Me voy a volver aquí en la hojita donde tenemos NAF. Entonces, para que usted no vaya a incurrir en esas sanciones que ve ahí a continuación que expliqué, que son tan gravosas, nuevamente les reitero, en el programa de contaduría tenemos los núcleos de apoyo contable y fiscal. El año pasado, cuando fue la época de vencimiento de la renta de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, es un ejemplo, los asalariados, los empleados, les colaboramos haciéndoles las declaraciones de renta. ¿Qué les pedimos a cambio? A cambio les habíamos pedido una donación en alimentos no perecederos, los cuales se los entregamos al programa que tiene Pastoral Social, que se llama De Grano en Grano. En esa ocasión fue un éxito, le entregamos bastantes alimentos a Pastoral Social y pues este año con el tema del coronavirus, pues con mayor veras necesitamos hacer nuevamente las declaraciones para toda la comunidad académica. Entonces, a los administrativos, a los docentes, a los estudiantes, y no interesa que no sean de nuestra universidad, sino cualquier persona que nos necesite. Cuando empiecen los vencimientos de renta de este año, pues todavía es pronto. Igual la Administración de Impuestos no se ha pronunciado que si va a modificar el calendario tributario para las declaraciones de renta de personas naturales. Si no lo modifica, los núcleos de apoyo contable fiscal los vamos a atender de manera virtual para hacer las declaraciones de renta. Entonces, nuevamente, ¿qué les vamos a pedir? A cambio les vamos a pedir una donación que son en alimentos no perecederos. Entonces, virtualmente, hasta tanto la universidad no disponga otra cosa y pues el Ministerio de Educación de cómo vamos a trabajar en la universidad para el segundo semestre de este año. Y como les decía, con las condiciones de que si no van a modificar el calendario de renta de personas naturales, vamos a empezar a atender a partir del 21 de julio de 2020 en colaborarles en elaborarles las declaraciones de renta a partir del 21 de julio del año 2020, pero eso no significa que no nos puedan consultar antes. Entonces, nuestro correo, el que estamos viendo ahí en la pantalla, que dice consulempresarial@uniminuto.edu, el WhatsApp 313-304-6283. Que si no solamente vamos a colaborarles con la declaración de renta del año gravable 2019, si usted se encuentra omiso y necesita que le calculemos las sanciones, también lo hacemos. Que si necesita que le calculemos los intereses de mora, todo se le hace el trabajo, es un trabajo bien elaborado, con estudiantes de últimos semestres del programa de Contaduría Pública, con la supervisión de profesores que tienen conocimientos en los temas tributarios. Les agradezco mucho la atención y espero que nos estén consultando. Nos veremos en una próxima emisión con otro tema que esté relacionado con temas tributarios. Feliz tarde. Nuevamente, que si nos necesitan, con el mayor de los gustos los vamos a atender. Entonces, aquí damos por terminada nuestra emisión. Hasta luego.